Buenos días y muchas gracias por la invitación a participar de este 10º Congreso Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Durante los próximos minutos vamos a hacer una revisión sobre diarrea crónica y enfermedad inflamatoria intestinal. Y tal vez uno de los puntos de partida para empezar a comprender esta relación es plantearnos distintos escenarios que pueden ocurrir. Sabemos que la diarrea crónica, por un lado, al ser uno de los síntomas de presentación de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero también de muchas otras condiciones y patologías, puede implicar un retraso diagnóstico de estas enfermedades. Por otro lado, en los pacientes que ya tienen un diagnóstico establecido, este síntoma en particular puede ser confundidor de brotes cuando es secundario a otra etiología. Y también es cierto que pueden coexistir distintas patologías de distinto origen en un mismo paciente. En un primer enfoque, cuando nos plantamos frente a un paciente con diarrea crónica, lo que buscamos es tratar de diferenciar, identificando predictores de enfermedad orgánica, si estamos frente a un cuadro de etiología funcional o a un cuadro de etiología orgánica. Y en ese caso, algunos predictores como el dolor abdominal significativo, fiebre, sudoración nocturna, fatiga, pérdida de peso, anemia o sangrado, nos pueden hacer pensar en una etiología orgánica, como pueden ser la enfermedad inflamatoria intestinal, pero también cáncer colorectal, síndromes de malabsorción o maldigestión o linfomas. Y por otro lado, la ausencia de estos síntomas orgánicos, síntomas de alarma, o tal vez la presencia de algunos síntomas como el dolor, la distensión o el meteorismo, también nos pueden orientar a pensar en una diarrea funcional o en un síndrome de intestino irritable. Sabemos que frente al diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal es fundamental que aunemos esfuerzos. Sabemos que nosotros, como profesionales, estamos frente a enfermedades progresivas y recidivantes de etiología específica que aún no está aclarada, pero donde sí sabemos que hay múltiples factores fisiopatológicos involucrados, que tienen alto riesgo de cirugía y de complicaciones tanto por la enfermedad como por los tratamientos y que constituyen un escenario muy desafiante. Pero también es fundamental que tengamos en cuenta la perspectiva de los pacientes, porque frente a un paciente con diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, comprender cuáles en forma específica las situaciones o las condiciones que generan angustia o temor, como puede ser el hecho de que estas enfermedades debutan en edades altamente productivas de la vida, productivas en lo personal, en lo laboral, en lo familiar, y que obviamente van a tener un impacto significativo. Casi la mitad de los pacientes de, llega al diagnóstico dentro del año, pero esto significa también que casi la mitad demora más de un año atravesando cuadros sintomáticos sin tener un diagnóstico específico. El 48% de los pacientes en encuestas realizadas ha referido que los síntomas impactan en su vida diaria aún estando en remisión, y el altísimo porcentaje de pacientes que viven preocupados por la aparición de un nuevo brote. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta porque uno de nuestros grandes objetivos al establecer el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal es identificar pacientes con mal pronóstico para intervenir eficazmente en el momento oportuno. Como se nombraba recién, 54% de los pacientes llegan al diagnóstico dentro del primer año, pero esto significa que un 46% de los pacientes persisten sintomáticos sin un diagnóstico específico más de un año. En el caso de la enfermedad de Crohn, la diarrea crónica es el síntoma de presentación más frecuente. Sin embargo, sabemos que estamos frente a una entidad heterogénea, con una variedad de fenotipos muy complejos con respecto al debut, a la localización y al comportamiento, que puede tener también otras formas muy diversas de presentarse. Y en la colitis ulcerosa, la hematoquesia suele ser el síntoma más frecuentemente referido, un síntoma que es altamente evidente, llamativo y que hace que probablemente los pacientes consulten con mayor premura. Sin embargo, también la sintomatología va a ser dependiente de la extensión y severidad. Y sabemos que contamos con un arsenal de técnicas diagnósticas en enfermedad inflamatoria. Pero en realidad los objetivos finales de todas estas técnicas diagnósticas son proporcionar un diagnóstico temprano y seguro, clarificando el subtipo de enfermedad, definir en forma segura la extensión gastrointestinal afectada, identificar aquellos pacientes de alto riesgo, evaluar la respuesta a los tratamientos y detectar complicaciones.
Esto, si existiera en una sola técnica, sería el escenario ideal. La realidad es que no es con lo que contamos en la actualidad, porque sabemos que no hay un gol estándar para el diagnóstico, sino que para llegar al diagnóstico de enfermedad inflamatoria se requiere una combinación de hallazgos clínicos, de laboratorio, de imágenes, endoscópicos e histopatológicos. Y muchas veces en los estudios iniciales vamos a tener una superposición de diagnósticos presuntivos, una superposición de objetivos o una superposición de etiologías a las cuales debemos descartar como responsables de los cuadros que nuestros pacientes enfrentan. Aparte de la evaluación clínica y dentro de esa evaluación, donde obviamente lo que buscamos es descartar con mayor velocidad las patologías de mayor gravedad, como son la inflamación o el cáncer, sabemos que un laboratorio inicial que incluya un hemograma, una proteína C reactiva, una función tiroide y anticuerpos para enfermedad celíaca son mandatorios. Estudios de materia fecal iniciales, pero en los cuales podemos ya solicitar Clostridium difficile, parasitológico, para identificar causas infecciosas, calprotectina o sangre en materia fecal, y probablemente lleguemos rápido a los estudios de endoscopía o de imágenes, la colonoscopía, idealmente si sospechamos enfermedad inflamatoria o vemos un patrón endoscópico compatible, debería ser con ileoscopía y toma de biopsias o de cualquier otra lesión significativa que identifiquemos durante los estudios endoscópicos, o eventualmente, frente a una sospecha de enfermedad de intestino delgado, estudios de resonancia o cápsula. Porque volvemos a lo mismo. Casi la mitad de los pacientes con enfermedad inflamatoria llegan al diagnóstico dentro del primer año de vida. Pero la realidad, y esto en particular demostrado para la enfermedad de Crohn, el objetivo es que implementemos estrategias dentro de la ventana de oportunidad terapéutica antes de un daño intestinal establecido irreversible, donde esa ventana de oportunidad va a ser donde el tratamiento sea más eficaz. ¿Qué pasa con la diarrea como elemento dentro de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal con diagnóstico ya establecido? Desde el punto de vista de los pacientes, resultados de encuestas han demostrado que la diarrea es un síntoma persistente luego del diagnóstico y ya con un tratamiento implementado, estando los pacientes inclusive en remisión. Es un síntoma que está casi en el 100% de los pacientes durante un brote, pero hasta en un 60% de los pacientes en remisión. Y en este punto, con un paciente con un diagnóstico ya establecido, hace unos minutos decíamos que, bueno, uno de los elementos importantes era diferenciar si estábamos frente a un brote de enfermedad. En esa situación la calprotectina puede ser sumamente útil. También es útil en pasos iniciales, en el diagnóstico en pacientes con sospecha. Sabemos que tiene muy altas tasas de sensibilidad para detectar actividad inflamatoria. La especificidad es algo menor en niños, pero su implicancia es sumamente útil. Nos permite avanzar en estudios invasivos para llegar a un diagnóstico precoz, pero también resultados negativos nos permiten evitar estudios invasivos innecesarios. Ahora, en pacientes que ya tienen diagnóstico establecido de enfermedad inflamatoria intestinal, pero persisten sintomáticos, también nos puede servir para diferenciar la presencia de un síndrome de intestino irritable. Valores menores a 50 o valores mayores a 250 son altamente predictores y valores intermedios probablemente nos obliguen a repetir a un corto plazo. Y siempre teniendo en cuenta otras condiciones, no enfermedad inflamatoria, pero que pueden cursar con marcadores fecales alterados, como pueden ser infecciones, enfermedades malignas, el consumo de drogas altamente difundidos, como son los antiinflamatorios o los inhibidores de la bomba de protones, que pueden generar elevación de los valores de calprotectina, alergias alimentarias, otras enfermedades inflamatorias intestinales y los niños pequeños, donde, como recién decíamos, la especificidad es significativamente menor. También en los pacientes con diagnóstico ya establecido es una herramienta sumamente útil para el seguimiento. Sabemos que valores elevados de calprotectina, tanto en la colitis ulcerosa como en la enfermedad de Crohn, son predictores de recaída a 12 meses. Y dos palabras sobre los estudios endoscópicos, que no pueden dejar de considerarse. Sabemos que la endoscopía es una herramienta fundamental
volvemos a lo mismo, no hay un gol estándar, pero sí la endoscopía cumple un rol fundamental. Nos permite establecer un diagnóstico ante la sospecha, diferenciar por algunos patrones endoscópicos o permitir inferir una diferencia entre cronicolitis, excluir algunos diagnósticos diferenciales y hacer una caracterización inicial y frente a pacientes naïve de tratamiento de la extensión y severidad. Por otro lado, en los pacientes con diagnóstico ya establecido nos permite reevaluar la extensión y severidad, reevaluar la respuesta al tratamiento, si alcanzamos el objetivo de curación mucosa y también hacer una detección temprana de displasia. Y desde el punto de vista terapéutico nos va a permitir realizar dilataciones, control de sangrado de sitios específicos o la polipectomía. Sabemos que en la colitis ulcerosa las lesiones comienzan en recto y son simétricas, continuas, de extensión proximal, donde vamos a tener distintos hallazgos en periodos de actividad a periodos de cronicidad. Como ven en las fotos de arriba, la ausencia o disminución del patrón vascular, el aspecto granular de la mucosa, la presencia de úlceras que pueden ser longitudinales, o como ven en las fotos de abajo, úlceras ya más profundas que dejan islotes de mucosa, o la cicatrización en aspecto de panal de abeja en pacientes que han alcanzado la remisión, pero que no han normalizado el aspecto endoscópico. Por otro lado, en la enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente en la enfermedad de Crohn, los patrones endoscópicos suelen ser diferentes, suelen ser segmentarios y asimétricos, es muy frecuente la afectación ileal, las úlceras son sumamente heterogéneas y a veces podemos identificar áreas de estenosis, puentes mucosos u orificios fistulosos. La ventaja que tiene la endoscopía es que nos permite tomar biopsias. Si vemos patrones característicos o sospechosos de enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos que recordar siempre que es necesario biopsiar ilion y cada segmento de colon por separado. Pero frente a un paciente con diarrea, también es necesaria la toma de biopsia para descartar otras causas de diarrea, aunque el patrón endoscópico sea absolutamente normal. ¿Y qué pasa frente a la coexistencia de distintas patologías? Por un lado, el Clostridium difficile, y en particular la relación de Clostridium difficile con enfermedad inflamatoria intestinal. No hay duda que las infecciones globales por Clostridium difficile van en aumento, pero en particular se ve un aumento en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y sobre todo en los pacientes con colitis ulcerosa dentro de este grupo. Y estos pacientes cumplen con algunas características atípicas, como por ejemplo la ausencia de uso previo de antimicrobianos, el debut en edades más tempranas, el inicio en la comunidad, o sea, sin antecedentes de internaciones o ingresos hospitalarios previos, la ausencia de un patrón endoscópico típico. Solamente el 13% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que hacen una infección por Clostridium difficile tienen el patrón característico de pseudomembranas, y la mayor frecuencia de colonización en adultos por este tipo de gérmenes. Frente a un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, es preciso solicitar test diagnósticos de infección por Clostridium difficile. Sabemos que al ser pacientes de alto riesgo, la vancomicina debiera ser la primera elección de tratamiento, y es una condición que tal vez implica que haya que posponer el incremento de un tratamiento esteroide o inmunosupresor. Y también es fundamental tener en cuenta que en los pacientes que tienen pouch o ileostomía, la infección por Clostridium difficile puede presentarse como pouchitis o como enteritis, comprometiendo, por ejemplo, el asa que desemboca en el ilion o el asa que desemboca en la ileostomía. Si el Clostridium difficile se suma a la enfermedad inflamatoria intestinal, estamos frente a condiciones que permiten la reagudización de la enfermedad en forma concomitante, con una alta tasa de falla de terapia a la infección por Clostridium, que a veces en forma secundaria implican escalar el tratamiento de la enfermedad inflamatoria, y con altas tasas de cirugía, recurrencia, estadía hospitalaria y por ende costos. ¿Qué pasa con otra condición responsable también de diarrea crónica, que es la coexistencia de síndrome de intestino irritable con enfermedad inflamatoria intestinal? Y este trabajo es un trabajo muy interesante, es un metaanálisis de 3 estudios sobre 1.700 pacientes, donde lo que hicieron fue tomar la información de prevalencia de síndrome de intestino irritable en pacientes con diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal y compararlo con la prevalencia en pacientes controles sanos, o sea, sin diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Y la prevalencia global
de enfermedad inflamatoria intestinal en todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal era del 39%, con un odds ratio versus la prevalencia en pacientes controles sanos de 4.89%. O sea que esta coexistencia y la prevalencia de síndrome de intestino irritable en este grupo particular de pacientes es significativamente mayor. Y esto implica una coexistencia donde algunos síntomas pueden ser dudosos de atribuirse a una de las entidades o a la otra. Entonces, para los que hacemos enfermedad inflamatoria intestinal, hoy en día sabemos que lo que buscamos es una terapéutica guiada por metas, donde haya un objetivo combinado, donde buscamos la remisión clínica, pero también los outcomes referidos por el paciente, los PROS, con resolución del dolor y la diarrea, evaluándolo cada 3 meses, y la remisión endoscópica o buscando la resolución de ulceraciones en la endoscopía o de los hallazgos en imágenes aproximadamente a los 6 a 9 meses, donde tanto paciente como médico buscamos acordar un objetivo claro y dirigir todos nuestros esfuerzos para alcanzarlo. Todos nuestros esfuerzos que van a estar basados en múltiples estrategias terapéuticas, pero también en múltiples estrategias de conducta, como tienen que ser el control estricto, el reconocimiento de los pacientes con factores de riesgo y de severidad, las optimizaciones a tiempo y el monitoreo de efectos adversos. Porque lo que tenemos que buscar es un equilibrio en la toma de decisiones. Sabemos que vamos a tal vez encontrarnos frente a pacientes en riesgo de eventos adversos asociados a un sobretratamiento que a veces es innecesario, porque estamos asumiendo como secundarias a la enfermedad inflamatoria otras condiciones sintomáticas no enfermedad inflamatoria. Pero también es preciso que identifiquemos a los pacientes en riesgo de progresión de la enfermedad subtratados por una enfermedad activa pero oligosintomática. Por lo tanto, la diarrea es uno de los síntomas cardinales de la enfermedad inflamatoria intestinal y la sospecha de diarrea específicamente inflamatoria debe dirigir las herramientas diagnósticas para arribar a un diagnóstico temprano. El diagnóstico precoz permite actuar dentro de la ventana de oportunidad. El enfoque terapéutico guiado por metas permite dirigir los esfuerzos conjuntos a un objetivo concreto. La coexistencia de otras condiciones patológicas puede superponerse con la enfermedad inflamatoria intestinal y requerir evaluaciones y tratamientos específicos. Muchas gracias, espero que haya sido de utilidad y nuevamente gracias por la invitación a participar.